en esta segunda parte de lo que usted debe saber acerca de Pascua. Yo les estaba diciendo en el video anterior que Luzbel había cometido iniquidad y el Señor lo había arrojado del cielo con la tercera parte de todos los ángeles que le siguieron. Entonces, cuando él viene a la tierra, él engaña a Eva, ¿sí? Cuando ya Dios creó los seres humanos, que primero fue Adán y luego le hizo la ayuda idónea que fue Eva, él la engaña a ella y ¿qué le dijo? La hizo dudar de la palabra de Dios. Le dijo, con que Dios ha dicho que si comes de ese árbol vas a morir. No, vas a ser igual y semejante a él. Entonces le ofreció lo mismo que él quiso ser, igual a Dios. Entonces, como lo que había era un árbol, el fruto que la gente se imaginaba que era una manzana una o que era una pera o cualquier fruta que se hubieran imaginado, no, era una idea. El árbol del bien y del mal era la idea. ¿Cuál idea? Que le vendió Luzbel, ya Lucifer, a Eva, era que iba a ser igual a Dios. Entonces ese es el problema que tiene la humanidad arrogante, que no quiere nada con Dios, quiere ser igual a Dios. Entonces, como Adán significa humanidad, hombre, pero también humanidad, al él haber cogido esa idea y haber aceptado esa propuesta, porque fue aceptar una propuesta, una idea, que fue ser semejante a Dios, ¿sí? Tener esa sabiduría, entonces ahí fue donde él también tuvo iniquidad. Y así como en él estamos todos los seres humanos, todos venimos a esta tierra con ese mismo problema, la iniquidad. Entonces, ¿qué era lo que se necesitaba para poder nosotros tener la oportunidad de una redención? Que Dios se hiciera hombre. Y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿cómo es que se recibe el regalo que el Señor nos dio de que nos pasó por alto la iniquidad? Que eso es pasar por alto. ¿Cómo se logra? Solo de una manera: creyendo en la obra del Señor Jesucristo y haciendo de Él nuestro Señor. Cuando la gente quiere vivir de cuenta de ellos, hacer lo que quiera, no pueden recibir esa obra que Él ya la hizo para toda la humanidad. Ya Él cumplió con morir por dejarse contaminar su cuerpo con los pecados, porque eso fue lo que sucedió. Su cuerpo fue profanado, o sea, contaminado, deshonrado, irrespetado. Cuando eso sucede, ya toda la humanidad queda sin iniquidad. Pero ¿qué hace falta? Que usted y yo se lo contemos a la gente, que la gente lo sepa, que la gente lo entienda y lo quiera aceptar. Entonces el Espíritu Santo, que es el que nos convence de iniquidad, de justicia y de juicio, es Él el que va a hacer que la persona sepa, se dé cuenta que tiene que cambiar y que debe de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, en Génesis 3:21 nos habla la Escritura que le tocó a Elohim, a Yahvé, hacer túnicas. ¿Cómo hizo? Como ellos quedaron desnudos, el Dios mató un animal y tuvo que hacer expiación. O sea, la expiación que Dios luego nos enseñó a los seres humanos por medio de Moisés fue la que tuvo que hacer Dios en el Edén: matar un animal para que se cubrieran Adán y Eva. Eso se llama expiación. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de iniquidad. Eso es lo que dice Hebreos 9 en el versículo 22. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos con la crucifixión de nuestro Señor Jesús, Yeshua?
pues cosas preciosas, la redención. Él nos redimió, que es re es volver y dimir es volver a lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que perdió el ser humano con Dios? Su relación, la relación con el Padre Celestial. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras ofensas han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ok? La gente cree que creen en un Dios y que sin aceptar el señorío de Jesús en sus vidas, ellos van a poder tener una relación con Dios, con el Padre Celestial. No, el Señor Jesucristo es el camino para llegar al Padre. O sea que nos quitó la iniquidad, esa raíz de maldad. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que antes de salir de Egipto, el Señor liberarlos de esa esclavitud, les dijo que celebraran Pesaj, ¿sí? Y de esa manera ellos iban a ser libres de lo que el Señor había mandado para los egipcios, la muerte de los primogénitos. Por eso el Señor les dijo: desde ahora, desde ese momento, celebren, hagan ese servicio. Y cuando ya vayan a la tierra que yo les profeticé, allá también lo van a hacer. También van a recordar que un día salieron de Egipto, de esa esclavitud, porque ellos pasaron 430 años construyendo torres, esclavos, y sus hijos nacían y también tenían que hacer lo mismo, construya edificios, torres, por una comida, eran esclavos. Entonces el Señor, al escuchar ese lamento, les dice: bueno, a través de Moisés, preparen un cordero, que con la sangre la ponen en los dinteles, y cuando pase el espíritu de la muerte, que él dijo: cuando pase yo, porque él es el que le ordena al espíritu de muerte de matar a los primogénitos, entonces iba a pasar a ver esa sangre en los dinteles, y ya en ese lugar no iban a morir los primogénitos, de manera que fueron protegidos. Y eso es una sombra de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre, Él nos iba a pasar por alto las iniquidades, y el Señor pasó por alto la muerte de los primogénitos del pueblo de Israel. Ellos no murieron. ¿Qué más hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario? Él pagó la ira de Dios. Nos quita el pecado en propiciación. Él apacigua la ira de Dios, y lo otro es que nos justifica, nos hace justos. ¿Sí? Como que significa que nos absuelve de una sentencia de muerte eterna, de pasar la eternidad alejados de Dios, y por tanto en un tormento eterno. En Romanos 3, del 24 al 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, o sea, Pesaj, las iniquidades. Pasar por alto es decir, Pesaj, pasó las iniquidades. Así como Luzbel profanó el monte de Dios en el cielo, nosotros con nuestras maldades profanamos el cuerpo de nuestro Señor, porque Él tuvo que recibir en su cuerpo todas las iniquidades, las maldades, las muertes, los asesinatos, la homosexualidad, todo esto que es consecuencia de tener una raíz de maldad. Y el Señor, ¿por qué lo hizo? Por amor a usted, por amor a mí, fue que Él fue herido en su cuerpo. ¿Sabe qué dice Isaías 53:5? Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sabe qué significa herido en hebreo? Halal, profanado. Así como Luzbel, Lucifer, profanó el cielo, así nosotros, con esos pecados que tuvimos, para el Señor hacer esa obra
por nosotros y poder vivir con Él por la eternidad, su cuerpo santo fue profanado, fue contaminado, fue manchado, y todo por amor. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros debemos de celebrar Pesaj? Bueno, en primer lugar porque el Señor lo ordenó, para recordar lo que hizo un día que le dio libertad al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud de los egipcios y lo llevó al desierto a encaminarlos a la tierra profetizada. ¿Sí? Eso lo dice en Éxodo 12, se los voy a leer del 21 al 27. Dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad Pesaj. ¿Sí? Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo y untaréis el dintel y las dos jambas, ¿sí? Todo alrededor de la puerta. Con la sangre que está en el lebrillo, en cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta mañana. Así como pasé Yahvé para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Yahvé de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Entonces, por eso es que los judíos celebran Pesaj, porque fue un mandato para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Sí, ellos tenían ya en el desierto que también celebrar estas conmemoraciones. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este servicio para vosotros, entonces vuestros hijos responderéis, sacrificio de Pesaj es para Yahvé, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se postró y adoró. Entonces esa obra fue una sombra de lo que Yeshua, Jesucristo, el Mesías, iba a hacer al liberarnos en el madero. ¿Sí? Y en este tiempo, con lo que el enemigo va a hacer por medio del nuevo orden mundial, que va a mandar también tantas plagas en los próximos años, el Señor, a los que somos de su pueblo, al pueblo de Dios, a sus hijos, Él nos va a librar, nos va a guardar. Por eso nos tenemos que llenar de fe para poder contrarrestar todo lo que viene. Entonces, ya estando en el desierto, Yahvé le dice, le dice a Moisés que celebren las solemnidades. Sí, todas estas solemnidades están en Levítico 23, pero ahorita que en nuestro caso hablar de Pesaj está en Levítico 23, versículo 5, y dice, en el mes primero, en el mes de Aviv, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Jehová. O sea que significa pasar por alto nuestras iniquidades. ¿Y sabe usted por qué Satanás no puede tener redención o ser redimido de su iniquidad? Porque a él nadie lo engañó. Esa fue una pregunta que yo creo que le ha pasado por la mente a mucha gente. A mi niño de 4 años se le ocurrió y me preguntó, y yo no le tenía la respuesta, pero ahorita sí la sé. A Luzbel, que es Lucifer, nadie lo engañó, nadie lo tentó, nadie lo sedujo. En cambio a él le nació esa maldad. Y como él sí engañó y sí sedujo y sí tentó a Adán y a Eva, por eso el Señor hizo expiación para que cuando el Señor Jesucristo, Yeshua, muriera en la cruz del Calvario por nosotros, ahí quedáramos toda la humanidad comprendidos para poder ser pasados por alto nuestra iniquidad y poder tener una vida eterna con nuestro Señor Yeshua Jesucristo cuando creamos y lo recibamos
como nuestro Salvador, como nuestro dueño. Y les voy a seguir hablando en otro video.